Buenas tardes, recibo un cordial saludo. Les doy la bienvenida al trabajo especial de grado de la carrera de Ingeniería Civil titulado Diseño y Cálculo de Cimentaciones de anillo circular de concreto armado en silos de almacenamiento para la verificación de su estabilidad, comparando las dimensiones ofrecidas por el fabricante en la finca Almorzadero, parroquia Andrés Bello, municipio Antonio José de Sucre. Trabajo especial de grado presentado como requisito para optar el título de Ingeniería Civil. Como autor, el estudiante Manuel Andrés Rodríguez Gutiérrez, como el tutor académico el ingeniero Henry Lacaeta y como tutor metodológico la magíster Erlinda Ferro. Esta investigación se divide en 6 capítulos. Vamos a dar paso al capítulo 1, que es la contextualización y la delimitación del problema. Es importante mencionar que a nivel mundial la cimentación es un elemento estructural indispensable para todo tipo de estructura. Por lo tanto, su implementación en los silos de almacenamiento no son la excepción debido a su gran dimensión y peso que soporta dicha estructura. Estas requieren de un diseño no convencional. Además, estas estructuras son extremadamente pesadas, tanto así que no pueden ser construidas en la mayoría de los terrenos. En la actualidad, gracias a la modernización industrial y a las nuevas tecnologías, los silos se diseñan con estructuras de acero prefabricados, lo que ahorra tiempo de construcción y son considerablemente más ligeros. En Venezuela, el uso de silos prefabricados de acero ha venido incrementando con el tiempo en las principales ciudades agrícolas del país, debido a su practicidad, rapidez de construcción y a su versatilidad, además de su bajo costo de construcción. Por lo tanto, es indispensable la realización de un estudio de suelos adecuados. De igual forma, se deben implementar diseños apropiados de cimientos que garanticen su estabilidad para los diferentes tipos de suelos en los que estos puedan ser construidos. Actualmente en Barinas existe un problema y es la carencia de silos de almacenamiento, ya que la entidad no se encuentra lo suficientemente tecnificada a nivel de infraestructura para su capacidad de producción agrícola. Además, el nivel freático de Barinas es muy elevado comparándolo con otros estados, lo que significa que no todos los tipos de cimentaciones se pueden construir en el estado. Ahora bien, el caso específico se localiza a pocos kilómetros de Bumbú, específicamente la finca Almorzadero, referente a su geología, se caracteriza por que los suelos presentan un de mediano a alto desarrollo pedogénico con un régimen de humedad que varía de 12 a 18% en las cotas 0 metros a 3 metros. De esta forma es necesario realizar un estudio para el diseño de cimentaciones de anillo circular de concreto armado en silos de almacenamiento que permita la verificación de su estabilidad estructural. El estudio de la mecánica de los suelos es un factor clave para la obtención de una propuesta de calidad que asegure el control sobre las producciones desde el punto de vista de la ingeniería civil y sus estructuras para este modo. A continuación, los interrogantes de la investigación, los cuales son cuál es la situación actual que presentan las cimentaciones de anillo circular de concreto armado para los silos de almacenamiento de la parroquia Andrés Bello, municipio Antonio José de Sucre del estado Barinas, cuál será el sistema de construcción apropiado para el diseño de cimientos de anillos circulares de concreto armado para silos de almacenamiento, y cómo será el diseño y el cálculo de cimentaciones de anillos circulares de concreto armado comparándolas con las dimensiones ofrecidas por el fabricante. Para dar respuesta a las interrogantes anteriores se presentan los siguientes objetivos. Los que destacamos del objetivo general, proponer el diseño y cálculo de cimentaciones de anillo circular de concreto armado en silos de almacenamiento para la verificación de su estabilidad, comparando las dimensiones ofrecidas por el fabricante en la finca Almorzadero, parroquia Andrés Bello, municipio Antonio José de Sucre. Diagnosticar la situación actual que presentan las cimentaciones de anillos circulares de concreto armado para silos de almacenamiento en la parroquia Andrés Bello, municipio Antonio José de Sucre, estado Barinas, y determinar el sistema de construcción apropiado para el diseño de cimientos de anillos circulares de concreto armado para silos de almacenamiento en la parroquia Andrés Bello, municipio Antonio José de Sucre del estado Barinas. Y por último, formalizar el diseño y el cálculo de cimentaciones de anillos circulares de concreto armado, comparándola con las dimensiones ofrecidas por el fabricante en la finca Almorzadero, parroquia Andrés Bello, municipio Antonio José de Sucre. A continuación se dará la justificación de la investigación, como se ha expuesto al principio de la investigación. Las condiciones de las fundaciones y el estudio de los suelos debe ser la primera necesidad a evaluar a la hora de establecer el diseño para la elaboración de un silo de almacenamiento. El estudio de las fundaciones debe ser planificada y ejecutada a la perfección, ya que esto dependerá de la funcionalidad y la vida útil de la estructura.
De esta manera, evaluando la situación actual del municipio de Antonio José de Sucre, el grado de vinculación que existe en este sector agropecuario y del almacenamiento de materia prima son muy altos, dado que este estado es uno de los mayores productores de alimentos del país, contando como primera necesidad el almacenamiento de materia prima. Por lo tanto, si existiera una cantidad importante de silos, el costo de los productos generados serían mucho más bajos para la gente de la región y del país. Aquí se verían beneficiados directamente diversas empresas productoras nacionales, que en base a las necesidades de las tierras del Estado enriquecen el trabajo de su región. A continuación, en el capítulo 2, marco teórico, antecedentes de la investigación. Estos son trabajos anteriores que guardan estrecha similitud con el tema de objeto de estudio, empezando por Ramos 2018, en su trabajo especial de grado diseño, titulado Diseño de una estructura de silo de acero para el almacenamiento de 1000 toneladas de cemento, para obtener el título de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Cantabria. Barriga 2018, en su trabajo especial de grado titulado Análisis y Diseño Estructural de un silo de concreto armado tipo cono invertido, para obtener el título de Ingeniería Civil en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Paolini 2017, en su práctica supervisada titulada Fundación de Silos de Obra Civil en la ampliación de planta de acopio, para obtener el título de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Córdoba. Y por último, Filippi 2017, en su trabajo especial de grado titulado Proceso constructivo de anillo de cimentación para tanques de almacenamiento de hidrocarburos, para obtener el título de Ingeniería Civil en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Capítulo 3, el marco metodológico. El presente estudio se fundamentó su tipo de investigación en un proyecto factible, en modalidad enmarcado en la modalidad de propuesta, apoyado en una investigación de campo de fuentes primarias y documental de fuentes secundarias, con un diseño de investigación no experimental, puesto que las variables no fueron alteradas, y con un nivel de investigación tipo descriptivo, pues se narraron los sucesos tal cual ocurrieron, contando con una población de 24 ingenieros civiles especialistas en este tipo de obras, dato aportado por el Colegio de Ingenieros del Estado de Barinas. Por lo tanto, para la muestra se utilizó un muestreo no probabilístico intencional, es decir, la población y la muestra son el mismo número. Como técnicas de recolección de datos se utilizó una encuesta estructurada y como instrumento un cuestionario dicotómico. La validación del instrumento aplicado estuvo a cargo del juicio de 3 expertos, 2 en el área de ingeniería y 1 en el área de metodología, el cual se validó a través de una pequeña fórmula que consiste en la sumatoria de todas las ponderaciones dividido entre 3 veces el número de ítems, dando como un resultado 3,43, lo que lo convierte como válido, tomando en cuenta que el rango de valores va de 1 a 4. Y la confiabilidad del instrumento fue determinada por el coeficiente Gurdon-Richardson, también llamado KR20, el cual dio un resultado de 0,75, lo que lo convierte en confiable, agregando que los valores van de 0 a 1. A continuación, con el capítulo 4, presentación y análisis de resultados, se van a analizar solo 3 ítems, los cuales fueron seleccionados al azar en atención a cada una de las variables. Avanzamos con el ítem número 1. ¿Sabe usted si los suelos de la parroquia del Bello, municipio de Antonio José de Sucre, son aptos para la construcción de cimientos? Como pueden ver en el cuadro, 75% de los encuestados dijeron que sí y 25% dijeron que no. Ítem número 6, considera que los anillos circulares de concreto armados como sistema de fundación cumplirán con el rol de la estructura de soportar la estructura en silos. Como podemos ver en el cuadro, 92% de los encuestados dijeron que sí y el 8% dijeron que no. El ítem número 9, considera usted que para la construcción de los zapatos en los suelos de la parroquia deben ser homogéneos con resistencias a compresiones medianas. Como pueden ver en el cuadro, el 92% de los encuestados dijeron que sí y el 8% dijeron que no. Continuamos al capítulo 5, conclusiones. Respecto a las conclusiones, estas se elaboraron tomando en consideración los objetivos específicos del estudio. Por lo tanto, sobre el objetivo específico número 1 se logró concluir que en la región no se tiene conocimiento real y certero acerca de este tipo de obras. Además, los silos presentes están presentando problemas de asentamiento debido a las condiciones mecánicas del suelo de fundación.
tal vez porque no se tomaron en cuenta aspectos relevantes referentes al estudio geotécnico y la capacidad admisible del suelo, es decir, no se tomó como referencia el tipo de suelo y si este era capaz de resistir el peso de los hilos de almacenamiento presentes a lo largo de la zona de estudio. Sobre el objetivo específico número 2, se logró concluir que partiendo de que las estructuras se diseñan de acuerdo con las normas Covenant para que cumplan una serie de requisitos como lo son la resistencia, factores de seguridad, capacidad de los materiales, calidad de los materiales, funcionalidad, capacidad y vida útil, los cuales deben ser tomados en cuenta y aplicados a la hora de construcción para obtener un resultado de calidad. Sin embargo, en muchas ocasiones, por falta de experiencia o de la mano de obra de inspectores ingenieros o un uso incorrecto del equipo técnico o herramientas, no se cumplen las directrices y conlleva a que el elemento estructural presente deficiencias. Con respecto al tercer objetivo, se logró concluir que siguiendo una serie de consideraciones de índole técnica y también los pasos que establezcan las normas Covenant, entre las que destacan la 2002-88, la 1756-2006 y la 1618-1998, se puede lograr una solución aceptable al problema. Asimismo, el procedimiento normal, casi universalmente aceptado para el diseño de cimentaciones, es que se diseñen todas para transmitir la misma presión admisible que recomienda el estudio geotécnico de suelos. Basado en este valor, que es como mucho la única liga de los ingenieros de suelos y estructuras, se determinan las zapatas para todos los tamaños sobre la premisa común de la resistencia de materiales. Se presentan a continuación algunas recomendaciones necesarias para ser aplicadas. Estas son tomar en cuenta el diseño propuesto de cimentaciones de anillo circular de concreto armado, ya que está basado en datos eficaces y cálculos reales. Se recomienda al momento de ejecutar la obra no cambiar la calidad ni la cantidad de los materiales de construcción, ya que en esas proporciones son las indicadas para este fin. Tomar en cuenta en todo momento el estudio geotécnico del suelo y sobre todo la capacidad de soporte del mismo en el sector. Y por último, realizar y presentar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para ayudar a alargar la vida útil de las cimentaciones de anillo circular y sobre todo en un medio tan agresivo como es el medio agrícola. Continuamos al capítulo 6, la propuesta. Este capítulo cuenta con varias fases, a continuación se le explicará brevemente cada una de ellas. Primera fase del diagnóstico. Las cargas que transmiten las fundaciones a las capas del terreno causan tensiones y por lo tanto deformaciones como en todos los materiales. La deformación depende de la tensión y de las propiedades del terreno. Estas deformaciones y su suma producen asientos en la superficie de contacto entre la cimentación y el terreno. La conducta del terreno bajo tensión está afectada por su densidad y por las proporciones relativas de agua y aire que llenan sus huecos. Estas propiedades varían con el tiempo y dependen de cierto modo de factores como la variación de volumen de huecos como consecuencia de la compactación y del desplazamiento de las partículas o su deformación. Luego de visitas a la zona de la investigación para aplicar la propuesta, se logró diagnosticar que Socopó es la capital del municipio de Antonio José de Sucre y se encuentra entre los meridianos 70 grados y 30 minutos y 71 grados y 0 minutos y paralelos 8 grados y 0 minutos y 8 grados y 30 minutos. Con respecto a su división política, este municipio posee las siguientes parroquias: Ticoporo, cuya capital es Socopó; Nicolás Pulido, cuya capital es Chameta; y la parroquia de estudio Andrés Bellos, cuya capital es Mucú. Referente al relieve de la última parroquia, está conformado por una superficie plana y alta que inicia en las últimas bases de la cordillera de los Andes a unos 14 kilómetros del lado norte y se dirige con pendiente imperceptible hacia el sur, uniéndose con las sabanas del centro barinés, con formas de bancos, bajíos y esteros. Apoyados en el estudio geotécnico del suelo, se logró diagnosticar que las formas de relieve están conformados por paisajes de llanuras topográficas casi planas, que en algunas planicies poseen microrrelieves ligeramente ondulados
con problemas de drenajes y encharcamientos en época de lluvia. A continuación, seguimos con la segunda fase, las alternativas de solución. Se tomaron en cuenta las variables geotécnicas de la zona. Para eso se hizo un uso de un estudio geotécnico del suelo que fue facilitado por el Laboratorio de Suelos de la Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial, o por sus siglas del Estado de Barinas, donde se analizaron y tomaron en cuenta aspectos como el relieve, el clima y el tipo de suelos, pero sobre todo la composición de la mecánica de los mismos, que se obtuvieron a través de perfiles estratigráficos. Estos fueron determinantes para saber proceder y sobre todo el uso del valor de la capacidad admisible del suelo a utilizar. Por lo tanto, se siguió a seleccionar el modelo 2407S, el de lámina curvada de 4 pulgadas de marca AGI, como parte fundamental de la estructura del silo, a la cual se le aplicaron todos los cálculos necesarios, como el peso del líquido, la verificación del ancho y la altura de carga por viento. Para esta última fue necesaria la revisión de la norma Covenin 2003-89, acciones de viento sobre las estructuras, además de otros procesos propios del estudio de cuestión. Igualmente fue necesario la presentación de una serie de cómputos métricos, los cuales fueron necesarios para formular la estructuración del presupuesto de obra junto a los análisis de precios unitarios, que sirvieron para establecer la factibilidad económica del estudio apoyado en los datos reales y haciendo razonamiento lógico de lo que se necesita para lograr que la obra se cumpla, además de los respectivos planos estructurales de la fase técnica del estudio. Tercera fase, objetivos de la propuesta. Como objetivo general tenemos proponer el diseño y cálculo de cimentaciones de anillo circular de concreto armado, el silo de almacenamiento para la verificación de su estabilidad, comparando las dimensiones ofrecidas por el fabricante de la finca Almorzadero, parroquia Andrés Bello, municipio Antonio José de Sucre, Estado Barinas. Como objetivos específicos, establecer las variables geotécnicas y topográficas para el diseño de cimentaciones de anillo circular de concreto armado en los silos de almacenamiento de la finca Almorzadero, determinar el efecto de las fuerzas sísmicas sobre la cimentación de anillo circular de concreto armado en el silo de almacenamiento de la finca Almorzadero, y por último presentar el estudio de factibilidad de cimentaciones de anillo circular de concreto armado en los silos de almacenamiento para la verificación de su estabilidad en la finca Almorzadero. Continuamos con la justificación de la propuesta. Estudiar las fundaciones y sus patologías es fundamental desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista de la ingeniería es importante porque las estructuras de fundación son encargadas de transmitir las cargas de la misma al suelo, por lo cual cualquier falla repercute directamente sobre el resto de la misma. En segundo lugar, desde el punto de vista económico es importante realizar un estudio de diseño eficiente al menor costo posible, teniendo en cuenta todos los cuidados necesarios descritos en los reglamentos para que la estructura funcione adecuadamente. Y en tercer lugar, desde el punto de vista de seguridad estructural, dado que cualquier falla puede hacer peligrar la vida de las personas y los bienes. Continuamos con la ubicación relativa de la propuesta. Como podemos ver, el estudio fue realizado en la finca Almorzadero del municipio Antonio José de Sucre, en el estado de Barinas, en Venezuela. Continuamos con el levantamiento topográfico. Se está ubicado desde la cota de terreno 348,25 metros hasta la cota base de plataforma CR 353,01 metros. Una vez realizada la fase de diagnóstico, se presentan las alternativas de solución. Una de ellas es el diseño de un anillo de concreto armado que servirá como fundación del silo de almacenamiento, por lo cual fue necesario realizar un levantamiento topográfico. El levantamiento topográfico logró determinar las características de la zona en lo que respecta a su altimetría, por lo que se logró determinar las cotas de terreno donde pudiera ser ubicado el silo. Aquí podemos ver una toma aérea de la finca y el levantamiento topográfico abajo a la derecha. Continuamos con las variables geotécnicas. Fue necesario realizar un estudio geotécnico que arrojó ciertos datos que permiten verificar que las fundaciones más apropiadas para este tipo de losa son la losa de fundación flotante y las fundaciones aisladas. De esta manera, la ubicación de la estructura a construirse se enmarca en la cadena montañosa de Piedemonte tendido,
la cual entra en la zonificación sísmica número 4, con un coeficiente de aceleración horizontal de 0.25, con un coeficiente de aceleración vertical con un valor de 0,175, con un 70% de aceleración horizontal y un perfil de suelos de C2, es decir, suelos densos, y un coeficiente de reducción de 0,90 como lo indica la norma en este caso. Continuamos con la memoria de cálculo. Se estimaron las cargas actuantes en la base del tanque a partir de un silo de almacenamiento de productos agrícolas de modelo 2407S de diámetro 7.28 metros, de fondo plano de marca GI, así como la tensión interna del anillo producto de las cargas laterales dentro de este. La compactación del suelo debajo del fondo del tanque debería ser 95% de la densidad máxima del hexáneo productor modificado. Y de esta manera se verificaron los esfuerzos efectivos, los esfuerzos admisibles del nivel freático y el perfil litológico dentro de la masa del suelo para el cálculo de la capacidad de carga. Continuamos con las propiedades de los materiales. La presión admisible del suelo de 1,50 kg sobre centímetro cuadrado, el peso específico unitario del suelo de 1.600 kg sobre metro cúbico, resistencia a la compresión del concreto a los 28 días usaremos una resistencia de 210 kg sobre centímetro cuadrado, con una resistencia a la fluencia del acero de refuerzo de 2.812 kg sobre centímetro cuadrado, un módulo de elasticidad del acero de refuerzo de 20,4 por 10 a la 5 kg sobre centímetro cuadrado, y un peso específico unitario de concreto de 2.400 kg sobre metro cúbico, una presión básica del viento de 100 kg sobre metro cuadrado como lo indica la norma, y un peso específico unitario del agua de 1.000 kg sobre metro lineal. A continuación, apoyado en la investigación, se pudo concluir que el silo de marca AGI modelo 2407S de lámina corrugada de 4 pulgadas es la ideal para la propuesta y tiene las siguientes características. Con un peso vacío del silo de almacenamiento de 6.595 kg, un peso de prueba del silo de almacenamiento de 342.800 kg, una altura del anillo de fundación de 0,76 metros, una altura de fluido contenido dentro del silo de almacenamiento de 7,40 metros, un diámetro interno asumido del anillo de fundación de 7,22 metros y un diámetro externo asumido del anillo de fundación de 7,98 metros. Ya con estos datos pasamos a calcular el peso líquido contenido del tanque utilizando la siguiente fórmula. En el diseño del silo de almacenamiento es importante aclarar que en el diseño del silo de almacenamiento se toma en cuenta el volumen del líquido para el peso total sobre la fundación, independientemente de que solo funcione como almacenamiento en productos agrícolas como el maíz, es decir, se va a usar el agua porque es el peso, el líquido con mayor densidad conocido por el hombre. Calculamos el peso líquido contenido en el tanque, que nos da un resultado de 276,22 kg sobre metros lineales. A continuación, continuamos con la verificación del ancho del anillo de fundación. Se define el esfuerzo efectivo que va en función a la capacidad admisible del suelo a determinada profundidad. Y se calcula que nos da un resultado de 8,93 centímetros, es decir, 3,5 pulgadas. Las normas convenientes establecen que la altura mínima para un anillo de fundación es de 8 pulgadas o 20,32 centímetros. Por lo tanto, se va a usar la altura asumida por los datos que nos dio el fabricante, que introducimos en la fórmula, nos da un ancho del anillo de cimentación de 0,38 metros. Continuamos a la altura de la aplicación de la carga por viento. Debido al diseño del silo se apoya en el anillo de cimentación, que es necesario verificar por motivos de la altura del mismo. Por lo tanto, por efectos del viento podría haber un volcamiento de la estructura. Por tal motivo se necesita verificar el momento que genera el viento en dicha estructura. Se procede a calcular que la carga por viento sería de 4.180,88 kilogramos, donde WLF es el factor de carga de viento para un recipiente de diámetro 2.591, un recipiente de diámetro
mayor a 2.591 milímetros. Se procede a calcular el momento, que nos da un resultado de 15.469,26 kilogramos por metro, dato que usaremos después para calcular el área de concreto del anillo. El módulo de sección, se pasa a calcular el módulo de sección transversal del tanque del cilindro con la siguiente fórmula, que nos da un resultado de 16,46 metros cúbicos. Se procede a calcular la presión del suelo. Primero se calcula el área transversal del silo, que nos da un resultado de 46,36 metros cuadrados, que lo introducimos en la fórmula de presión, y nos da que vamos a trabajar a tener dos presiones. Esto significa que se forma en la gráfica un esfuerzo de manera de trapecio. A continuación pasamos a la verificación de la capacidad admisible de carga por debajo del anillo de fundación. Calculamos la capacidad de carga por debajo del anillo de fundación y nos da que es 0,625, lo que es mucho menor a la capacidad admisible del suelo, lo que podemos verificar y seguir con la verificación de la capacidad admisible de carga por debajo de la parte central del tanque. Es importante mencionar que la parte central del tanque no va en el suelo desnudo, sino que vamos a tener una losa de pavimento de espesor de 20 centímetros según nos indica la norma. Lo que vamos a calcular en la fórmula y verificar nos da una capacidad admisible de carga de 0,88, la cual podemos verificar que también es mucho menor a la capacidad admisible del suelo, y podemos proseguir. Procedimos al cálculo de la fuerza de empuje del suelo. La fuerza lateral por sobrecarga en la pared interna es muy importante. Se debe diseñar el anillo de cimentación no solo para que soporte cargas verticales, sino para que soporte cargas laterales, para evitar que las fuerzas actuantes dentro del anillo puedan romper el anillo de cimentación. Por eso se calcula la ecuación de fuerza lateral. Es importante mencionar que el estudio de suelo nos arrojó que el ángulo de flexión interna es equivalente a 12 grados, el cual lo vamos a utilizar para calcular el coeficiente de empuje activo, que nos va a dar un resultado de 0,656, y lo metemos en la fórmula y nos da que la fuerza lateral por sobrecarga de pared interna es de 4.086,86 kilogramos sobre metros. Pasamos a calcular el acero de refuerzo, calculamos la presión del suelo, que nos da 2.312,71 kilogramos sobre metro. Calculamos la tensión anular, que nos da un resultado de 8.788,30 kilogramos. Calculamos la tensión anular última, nos da 14.940,11 kilogramos. Calculamos el acero por flexión, nos da un resultado de 5,90 centímetros cuadrados. Que es el equivalente a 6 cabillas de media, es decir, 7,62 centímetros. Calculamos el acero por corte, que nos da un espaciamiento de una cabilla de media cada 45 centímetros, como podemos observar allá en el cuadro. Podemos observar las dimensiones antes calculadas, un espesor de 0,38 de anillo de fundación, con una altura de 0,76, un acero de refuerzo de 6 cabillas de media, y un acero en los laterales de 0 de cabillas de media a cada 45 centímetros. Continuamos con la verificación de los esfuerzos del concreto. Se calcula en función a un coeficiente de encogimiento, que podemos ver que es 0,003. Pasamos a calcular los pesos totales para efectos del diseño del anillo. El peso del tanque vacío es 288,36 kilogramos sobre metro. El peso del líquido sobre el anillo nos da un resultado de 1.406 kilogramos sobre metros, y el peso del anillo en concreto nos da un resultado de 693,12 kilogramos sobre metro, un peso de relleno interior del anillo de 448 kilogramos sobre metros.
peso de cargas totales por gravedad, calculamos la máxima compresión por sismo de la base del tanque, que nos va a dar un resultado de 3.793,70 kilogramos, y por último el peso total de sismos, que nos va a dar un resultado de 3.367,5 kilogramos sobre metro. Como la norma Covenant nos indica, la 1756-2001, tenemos aquí los efectos de la fuerza sísmica sobre el anillo, el coeficiente de aceleración horizontal, la zona sísmica número 4, antes mencionada, el perfil de suelo S12, es decir, suelo denso, la forma espectral, la S12, el factor de importancia, el nivel de diseño, factor de reducción de respuesta, la clasificación por uso y un sistema estructural tipo 3. A continuación se hacen los cálculos anteriores, la forma espectral para S2, el periodo fundamental para un sistema estructural tipo 3. Se calcula la cortante para fuerza de cortante basal, el espectro de diseño. Se calcula la fuerza cortante basal, la fuerza lateral y la fuerza estática equivalente, lo que nos lleva a el factor de seguridad por volcamiento, que es precisamente lo que se necesita verificar, como lo establece la norma. Debe verificarse en función a la sumatoria de los momentos resultantes sobre la sumatoria de los momentos actuantes, como podemos ver allí. Una vez hecha la verificación, podemos concluir el desarrollo del cimiento es el más adecuado para este tipo de estructura. Podemos aquí ver los planos del silo de anillo circular. Aquí está el silo sobre el anillo de cimentación. Podemos ver allá las dimensiones antes mencionadas de 0,38 de espesor con un 0,76 de alto, y las especificaciones del acero de refuerzo. Casi culminando la presentación, es hora de mostrarlos el estudio de factibilidad. Factibilidad técnica. La factibilidad técnica de la propuesta se basa en el diseño de cálculo y cimentaciones de anillo circular de concreto armado en los hilos de almacenamiento para la verificación de su estabilidad, comparando las dimensiones ofrecidas por el fabricante, apoyados en información geotécnica y normas Covenant, además de otras herramientas técnicas, las cuales aportan parámetros a seguir en caso de la construcción de obras de esta magnitud. El tiempo de ejecución de la obra será de 6 semanas aproximadamente. Pasamos a la factibilidad económica. La factibilidad económica está representada por el monto de los recursos económicos necesarios para realizar el diseño y cálculo de las cimentaciones de anillo circular de concreto armado en los hilos de almacenamiento, basado en el presupuesto de los costos que genera el diseño de la estructura. De esta manera, el presupuesto se encuentra estructurado en partidas relacionadas con el trabajo, tomando en cuenta la mano de obra, materiales y equipos. Cuenta con 9 partidas con un monto total de 219.922.609,04 bolívares. Continuamos con la factibilidad humana. Con respecto a la factibilidad humana, se puede señalar que se contará con el personal capacitado para realizar la propuesta de diseño y cálculo de cimentaciones de anillo circular de concreto armado en silos de almacenamiento. Asimismo, se buscará el apoyo de productores agrícolas de la zona para que pongan en práctica el estudio y optimicen la forma de almacenar los productos que deseen, garantizando así la satisfacción de los mismos. De esta manera, y agradeciendo la atención brindada, doy por finalizada mi defensa especial de grado. Muchísimas gracias.